Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema 7 del programa de la materia de Enfermería en Salud Pública. Quien les habla es la profesora doctora Analía Ortigosa. Les voy a recordar que este material cuenta con una licencia de tipo Creative Commons, la cual se puede compartir. Su distribución es gratuita, sin fines comerciales, y se pueden desarrollar y elaborar obras derivadas siempre y cuando se conserve el mismo tipo de licencias y además se le dé crédito a los autores originales de este material. Como ustedes recordarán, la materia está estructurada en los contenidos de la materia están estructurados en 3 contenidos modulares. Dentro del módulo 2 se ubica el tema 7, denominado Diagnóstico de Salud, que desarrollaremos en esta clase. ¿Cómo se han organizado los contenidos? Vamos a hacer una presentación de los objetivos del encuentro, vamos a desarrollar una breve introducción, vamos a desarrollar el tema diagnóstico de salud, vamos a dar algunos conceptos, vamos a mencionar cuáles son los pasos para un diagnóstico de salud comunitario, vamos a hablar cuáles son los principales indicadores utilizados para llevar a cabo el diagnóstico de salud. Y por último, mencionaremos cuál fue la bibliografía utilizada. Los objetivos de este encuentro son, por un lado, definir lo que es el diagnóstico de salud, identificar los pasos de un diagnóstico de salud comunitario y reconocer los diferentes tipos de indicadores empleados para el diagnóstico de salud comunitario. La evaluación de datos demográficos, vitales, epidemiológicos y de salud son el punto de partida para llevar a cabo un diagnóstico de la situación de salud de una población. Pero, sin embargo, este proceso va mucho más allá de un mero análisis estadístico, ya que es muy importante considerar las percepciones y necesidades de la población en relación a los servicios de salud. Este enfoque completo busca alcanzar una definición integral de la salud de un grupo específico, lo cual se logra a través de la identificación exhaustiva de problemas y de necesidades. Esto también se conoce como un diagnóstico de situación de salud. Para trabajar en atención primaria con orientación hacia la comunidad, la primera actividad que se debe de realizar es la de identificar las necesidades y las problemáticas de salud de esa población. Tanto la salud de los individuos como la de la comunidad se encuentra determinada por una serie de factores de índole personal, social, económicos y ambientales. Este conjunto de factores se constituyen en determinantes de la salud. Tal es así que los comportamientos y los estilos de vida, los ingresos económicos y la posición social de esa población, como también su nivel de instrucción, el tipo de actividad laboral que realizan y las condiciones de esos empleos, como también las características de la vivienda y del medio ambiente, como el acceso a los recursos de salud, impactan sobre la salud tanto individual como colectiva de la población. Poder realizar una aproximación al estudio y conocimiento de esos determinantes de la salud y al estado de salud de la comunidad mediante un diagnóstico de salud comunitario nos permitirá disponer de un insumo que hará posible el abordaje de las necesidades y problemas detectados mediante acciones comunitarias. A continuación vamos a definir dos conceptos. Por un lado, el concepto de diagnóstico de situación de salud, que la Organización Mundial de la Salud lo define como la obtención de datos de todos los factores que nos permiten determinar cuál es el estado del proceso salud-enfermedad en una comunidad determinada. Veamos ahora cuál es la diferencia con el concepto de diagnóstico de salud comunitario. Este concepto dice que es un proceso cuyo objetivo es identificar las necesidades y problemas de salud de una comunidad con la participación activa de la misma. Y aquí radica la diferencia, tanto en su planificación como en su ejecución. Es decir, que nosotros tomando estos dos conceptos, el diagnóstico de situación de salud lo hace el personal técnico, generalmente el personal de salud, mientras que el diagnóstico de salud comunitario se lleva a cabo de manera conjunta por parte del personal técnico, los miembros del equipo de salud
otros actores sociales y la propia comunidad a través de sus referentes o representantes. A continuación intentaremos realizar una propuesta con el paso a paso de las actividades que se deberían realizar para llevar a cabo un diagnóstico de salud comunitaria, tomando como base la propuesta de la guía para la realización de un diagnóstico de salud comunitario llevado a cabo como parte de la estrategia de salud comunitaria de Extremadura en España. En el siguiente esquema se presentan los 7 pasos que se deben realizar para llevar a cabo un diagnóstico de salud comunitario. En el primer paso consiste en constituir el equipo de trabajo. El diagnóstico puede realizarse desde fuera del servicio de salud con la participación del equipo de atención primaria. La participación de la población ya mencionamos que es muy importante, ya que ellos son la fuente principal de información para conocer cuáles son los problemas y las necesidades percibidas como prioritarias y para conseguir su implicación y participación activa en las propuestas de intervención que se diseñen a partir del resultado de este diagnóstico de salud. El segundo paso consiste en identificar los datos y las fuentes de información. En este paso podemos identificar 2 tipos de datos: los datos objetivos o cuantitativos, que los vamos a sacar de los registros sanitarios, de los registros e informes del propio sistema del servicio de salud, y los datos cualitativos o también denominados subjetivos. Bien, los datos objetivos o cuantitativos se refieren a las principales variables sociodemográficas de la población, como así también a toda aquella información que se pueda extraer de los registros sanitarios, tal como lo relacionado con la utilización del servicio, la producción de consultas, las prestaciones de enfermería, los principales motivos de consulta, las estadísticas sobre las patologías prevalentes o las enfermedades de notificación médica obligatoria, la cobertura que el servicio tenga de cada uno de los programas que desarrolla, la cobertura especialmente de vacunación, por edad, por tipo de vacuna, y los datos de discapacidad o morbimortalidad en general de la región. Mientras que las fuentes de información cualitativa o subjetivas se van a poder extraer mediante 2 técnicas. Una es a través de los grupos focales y otra a través de entrevistas o entrevistas en profundidad a informantes claves. La técnica de grupos focales consiste en reunir a un grupo seleccionado de personas para poder hablar sobre determinado aspecto y llegar a lograr ciertos acuerdos, o sea, aspectos que estamos interesados en conocer. Los participantes parten de sus experiencias personales, puntos de vista y conocimientos sobre ese tema. Mediante la realización de entrevistas semiestructuradas o entrevistas en profundidad a informantes claves, se recoge la información sobre sus conocimientos y experiencias respecto al tema propuesto. Con ambas técnicas, el tema propuesto será lo relacionado a las necesidades y problemas de salud de la comunidad y se estructurará mediante preguntas referidas a los determinantes de salud. Mientras que los datos subjetivos o cualitativos se relacionan con la percepción que la población tiene sobre ellos mismos, sobre los recursos o sobre las entidades que los componen. La búsqueda de datos está dirigida a poder analizar las consecuencias que para la salud de la comunidad tienen los determinantes de la salud, o sea, cómo influyen determinantes para ellos mismos, en base a su propia percepción. Y acá nosotros tenemos este modelo desarrollado por Dahlgren y Whitehead que representa un modelo de determinantes de la salud. Se pueden observar los individuos que están en el centro, que tienen variables como la edad, el sexo, los factores genéticos que indudablemente influyen en su estado de salud. Hacia el exterior, desde el centro de la figura, la siguiente capa representa los estilos de vida. Luego tenemos las influencias sociales y comunitarias que se representan en la capa que le sigue. Estas interacciones sociales y las presiones del entorno más cercano influyen sobre las conductas personales. En el nivel superior encontramos factores relacionados con las condiciones de vida, las condiciones del trabajo, el empleo,
la provisión de alimentos, el acceso a servicios esenciales, pero sobre todos los otros niveles están las condiciones económicas, culturales y medioambientales que prevalecen en la sociedad en su conjunto. Estas condiciones, como el estado económico del país y las condiciones del mercado de trabajo, producen presión sobre cada una de las otras capas.